Hablemos, Seba, de otro tema relevante que tiene que ver con nuestro siguiente entrevistado y dice relación con la movilidad. Fíjate que hay 2/3 de las comunas del país que están en cuarentena. Y tal vez es muy importante analizar qué efectos han tenido. Ya lo habíamos hablado hace un par de semanas, pero en el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile tienen información relevante sobre la movilidad en el mes de marzo. Así que de eso le vamos a preguntar, si les parece, a nuestro siguiente entrevistado. Es Leonardo Basso, director del ISI, que es el Instituto de Sistemas Complejos y Académico de la Universidad de Chile. Leonardo, gracias por esta conversación con... Aquí Hola, estamos, Leonardo. Sebastián y Verónica. Hola Verónica, hola Sebastián, gracias por invitarme de nuevo. Gracias a ti por aceptar la invitación, Leonardo. ¿Qué datos tienen en el ISI referidos a la movilidad de marzo? Y más aún, si pudiéramos hacer una comparación del mismo cuadro de cuarentenas, tal vez en marzo, por ejemplo, respecto del año 2020. Claro, este es un estudio continuo que hacemos junto con Entel y con Entel Ocean. Lo que hacemos, para tener un resumen breve, es que vemos movilidad a través de conexión a la infraestructura de telecomunicaciones. Estamos viendo todas las comunas de Chile, todas las regiones desde que comenzó la pandemia, de marzo a la fecha. Entonces tenemos una visión completa. Y lo que hicimos ahora fue poner especial atención y trabajo en qué es lo que estaba pasando en marzo. Acá es súper importante transmitir que cuando efectivamente los contagios están en un nivel que es complicado, y estamos en ese nivel, sobre todo por la infraestructura que está cerca de capacidad, el confinamiento es la manera que tenemos de controlar esos contagios de manera más rápida. Entonces es muy razonable que nos importe cuánto se está moviendo. A menor movilidad, menos contagio; a mayor movilidad, más contagio. Y las noticias son lamentablemente no tan positivas, porque el gran panorama, la frase resumen, es que la movilidad de las cuarentenas 2021 están teniendo la mitad del efecto de las primeras cuarentenas del año pasado. Ese es el resumen, la mitad. Ajá. Es decir, si antes había una reducción de 4 de cada 10 viajes, por ejemplo, hoy día es solo 2. Y esto se ve en todas partes, se ve en la región metropolitana, comuna por comuna, se ve en todas las comunas que llevan cuarentena en marzo en región. Es exactamente el mismo panorama. ¿En qué regiones donde se registra el peor rendimiento, digamos, de las cuarentenas, según el análisis, Leonardo? Pucha, hay varias. Valparaíso, por ejemplo, tuvo una primera cuarentena con un 33% de disminución de movilidad. Poquito. Claro, hoy día están en 16% de reducción de movilidad. Aún peor. Curicó tuvo 38 en su primera cuarentena, es decir, casi 4 de cada 10 viajes no se realizaban en la primera cuarentena, hoy día es 17%. Temuco, 46% la primera vez, 17% ahora. Son cifras que son además consistentes con lo que hemos estado observando. Si uno mira la serie completa, todas las cuarentenas son cada vez menos efectivas. La segunda menos que la primera, la tercera menos que la segunda. Y esta tendencia se observa en todo Chile, en todas las comunas, y voy a agregar que en todo el mundo. No es una tragedia solo chilena, es una tragedia mundial. Leonardo, eso, o con los datos que tienen más bien ustedes, ¿es posible concluir que las cuarentenas sencillamente no están funcionando? ¿Es posible concluir eso? Las cuarentenas están teniendo bajo impacto. También sabemos de las cuarentenas, de las cuarentenas justo anteriores, que el impacto desaparece mucho más rápidamente. Es decir, en unas pocas semanas se desvanece ese impacto. Ahora, esto no es 0-1. Es decir, si la movilidad baja algo, los contagios van a bajar algo. Si la movilidad baja más, los contagios van a bajar más. Por lo tanto, una semana de reducir la movilidad 20% ayuda. El problema que tenemos es que no ayuda lo suficiente. Claro. Como no ayuda lo suficiente, tenemos que mantener la medida por una semana más. Y mantener esa medida por una semana más significa que la fatiga a la cuarentena aumenta. Y la gente la cumple menos. Y si la cumple menos, seguimos con la medida y se genera un círculo vicioso que uno podría llamar el efecto Punta Arenas, que estuvo mucho tiempo bajo confinamiento con movilidades que eran altas. Y es particularmente grave cuando tenemos la infraestructura al nivel de uso que la tenemos. Ahora, Franco, respecto de la existencia de permisos, también ustedes tienen un dato súper relevante, porque
Yo recuerdo que cuando recién comenzaron las cuarentenas, había permiso desde para asistir a un funeral, tenías permisos para ir a comprar, tenías permisos para un catálogo de permisos para poder salir. Eso cada vez se fue acomodando y reduciendo. Y hubo un fin de semana, el anterior a este, en donde prácticamente no existieron los permisos de desplazamiento general, que se cortaron por un fin de semana. ¿Tienen muestra de qué es lo que pasó ahí cuando no había permisos y la relación con la movilidad? Así es un súper buen ejercicio. Es verdad que los diferentes tipos de permisos y qué es lo que se puede o no se puede hacer ha ido cambiando. El panorama general de menor impacto existe, pero tenemos llamémosle experimento, el fin de semana, el 27-28 de marzo. Fue el único fin de semana en que no hubo permisos de desplazamiento. ¿Y qué pasó? Nosotros comparamos ese fin de semana con todos los fines de semana de marzo 2020 hacia acá, y ese fin de semana en particular tuvo una reducción de movilidad similar a las primeras cuarentenas. Ahora, cuesta extrapolar ese efecto porque era conocido por la población que esto era algo que iba a pasar una sola vez. Claro. Entonces, nos portamos bien esta vez, pero bueno, quizás no tanto la siguiente. Eso es lo que dice Sebastián. O sea, alguien que dice, chuta, yo usualmente salgo sin permiso, este fin de semana me van a estar fiscalizando, porque saben que si ando fuera, entonces no es evidente cuál es el efecto en el tiempo de mantener situaciones por el estilo. Lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Este lunes comenzó a haber un mayor control respecto de los permisos, que es uno de los elementos que vamos a necesitar para que estas cuarentenas tengan mayor impacto. Ahora, interesante lo que mencionabas tú, Leonardo, de que este es un fenómeno que se ha dado en otros países también, ¿no? O sea, no es solamente que en Chile estemos siendo más porfiados o nos resistamos más a estos controles. Claro, a mí de hecho no me gusta decir solo que la gente es porfiada, porque hay varios otros efectos. No, por supuesto. Y hay por lo menos dos de ellos que uno observa a nivel mundial. El primero es la diferencia de adhesión a las medidas de cuarentena de acuerdo a estrato socioeconómico. Eso se ve clarísimo en todo Chile, pero se ve clarísimo en Italia, Francia y España también. Es decir, a los sectores socioeconómicos de menor ingreso les cuesta más adherir a la cuarentena y las explicaciones son varias, pero hay dos que son evidentes. La posibilidad de teletrabajar es mucho menor. Claro. Y la necesidad de generar el ingreso día a día es mucho mayor. Entonces, eso se observa en todo el mundo. En todo el mundo se observa que los efectos disminuyen. Nosotros tenemos una gran ventaja en Chile. ¿Cuál? Y es que estamos vacunando mucho. Entonces podemos transmitir un mensaje de que esta cuarentena es un último esfuerzo y que tenemos que hacer algo distinto esta vez, pero va a ser acotado, porque sabemos que el impacto de la vacunación va a comenzar a entrar fuertemente. Hay otros países que no tienen esa suerte, que el final de ese túnel se ve mucho más lejos. Entonces nosotros podemos crear una suerte de épica comunitaria de los últimos 100 metros, si quieren. Tal vez 200 metros, pero de alguna manera hay una meta que está mucho más cercana que en otras partes y es algo a lo que vamos a echar mano. Respecto a ese análisis socioeconómico que hacías tú, es bien interesante. Se observa acá en la región metropolitana, por ejemplo, de manera bien diferenciada esa mayor movilidad en los sectores de menores ingresos. Así es. Doy un ejemplo. La Reina, en su primera cuarentena, disminuyó la movilidad en 50%. Que era lo que se esperaba, en la primera cuarentena era lo que queríamos todos, 50%. Claro. La Reina fue uno de los pocos que lo logró. Hoy día nos está yendo menos bien, tiene una disminución de movilidad de 29. Si comparo contra, por ejemplo, La Pintana, la primera cuarentena La Pintana disminuyó su movilidad solo 32%, es decir, 60% de lo de La Reina. Y hoy día está en 16. Entonces lo que pasa es que todos están moviéndose más que antes, pero el orden de las comunas, de acuerdo a estrato socioeconómico, se mantiene. Claro. Son movimientos, si quieren, sale el ingeniero, son movimientos paralelos. Entonces la diferencia socioeconómica se ha mantenido en el tiempo. Es un efecto que no desaparece. Y en eso, por ejemplo, para lograr traspasar esa barrera, tú mencionaste que, bueno, la necesidad de generar el ingreso para las comunas más humildes explica que las personas salgan más respecto a aquellas que tienen un mejor nivel de ingreso. Y allí, juntos con las cuarentenas, entonces, habría que hacer un llamado necesariamente a que las empresas o los empleadores efectivamente pudieran dar más esa posibilidad, porque me pregunto, bueno, aquel que pueda quedarse en su casa y no lo hace, no necesariamente porque tenga que ir a buscar el ingreso, es porque tampoco tiene la condición para teletrabajar. ¿Qué ha pasado con ese fenómeno de las empresas y la posibilidad, creen ustedes, de dar el teletrabajo? Usted tiene la razón en todo lo que dice. Se necesitan muchas iniciativas distintas.
Una iniciativa es la de los empleadores, es decir, pensarlo comunitariamente, quiero proteger a mis trabajadores, quiero que se queden. Pensarlo no comunitariamente y pensarlo de manera súper egoísta, lo mejor ahora, si es que queremos volver pronto al trabajo, es que todos juntos nos pongamos de acuerdo. Entramos en este problema fome de la tragedia de los comunes, donde yo quiero que todo el resto del mundo se quede en la casa para poder sacar a mis trabajadores de manera segura. Claro. Necesitamos a los empleadores poniéndose detrás de esta meta. Necesitamos el sector público detrás de esta meta. Como dijo el ministro París, necesitamos ayudar a la gente que, si no sale, no tiene ingreso, para poder ayudarla a adherir a esa cuarentena. Y después, todos nosotros ciudadanos, todo aquel que se pueda quedar en la casa, que de verdad se quede. Porque cuando nosotros nos quedamos pudiendo, le estamos dando un mejor chance a la gente que no le queda otra que salir. Claro. Buen punto. No es un asunto de responsabilidad individual, sino también colectiva y de generosidad, como lo planteas tú, Leonardo. Leonardo Basso ha conversado con nosotros aquí en Pauta Final. Leonardo, muchas gracias.